Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a ver algo que me han preguntado muchos de nuestros suscriptores y es ¿qué hago si tengo un equipo de 110 y tengo corriente en mi casa de 220 o inverso, que tengo una entrada de línea de 110 y tengo equipos de 220? Bueno, en realidad me dicen cómo hago un generador de 110 si tengo una entrada de 220. En realidad lo que hay que hacer es poner un transformador que es de mucho menor costo que poner un generador de otra potencia. Ahora yo le voy a explicar cómo se hace un autotransformador. En realidad el autotransformador y el transformador es lo mismo. La diferencia que tiene que el autotransformador no lleva secundario. Se utiliza parte del mismo primario para hacer una derivación de una salida de corriente que puede ser de 110 volts. Supongamos que tenemos una línea exterior de 220 volts y toda la casa nuestra es de 110. ¿Cómo adaptamos? O que tengamos un solo artefacto de 110, ponemos un transformador para ese artefacto. O si tenemos toda la casa, tenemos que poner un transformador gigante o grande para que entre en 220 y salga 110 y alimentamos a todos en forma simultánea. Eso va a depender de la potencia. Bueno, lo importante de esto es cómo calcular un transformador. ¿Y qué es lo que es un autotransformador? Ya le dije, es lo mismo que un transformador, pero sin el secundario. En realidad un transformador es un electroimán gigante que se puede hacer con este carretel, que lo bobinamos, le ponemos una serie de vueltas de bobina y va a generar un campo magnético en este caso. El campo magnético tiende a ir del polo norte al polo sur. En este caso no tiene ningún núcleo, entonces el campo magnético tiene que desplazarse por el aire y introducirse en el otro polo. Ese movimiento se mejora muchísimo si le ponemos un núcleo que haga este circuito. Este circuito lo que va a hacer es que el campo magnético que sale del electroimán tienda fácilmente de retornar por el polo sur. Es como que hiciéramos un camino al campo magnético. La mejor forma es poner un hierro. En este caso es laminado porque se evita las corrientes de Foucault que calientan al núcleo. Pero ¿qué pasa? Poner el núcleo no es ningún problema, sino hay que hacer el cálculo de la bobina. Bueno, en realidad el cálculo de la bobina es bastante complejo, pero yo he hecho un artifugio para que lo pueda hacer cualquiera. Ahora le voy a explicar cómo es acá en la pizarra, en la fórmula que yo he determinado para que ustedes lo puedan hacer con mucha facilidad. Le voy a explicar cómo está creada la fórmula y por qué yo la he simplificado. Acá tenemos una fórmula que tiene que ver el número de vueltas del primario. El primario es lo primero que vamos a calcular. Supongamos que lo vamos a hacer de 220 volts y la salida queremos que sea de 110. Para calcular la fórmula del primario tenemos que poner el voltaje, en este caso 220, multiplicado por 10 a la 8, dividido sobre la frecuencia por la superficie del núcleo, por 8000, que son la cantidad de línea de fuerza que va a circular por el núcleo, y por una constante 4,4, que esto sale de la relación que tiene la onda seno de la corriente alternada. Estos 8000 es variable porque depende de la capacidad de conducir el campo magnético de las chapas, en este caso de estas chapas. Hay distintas medidas, puede ser entre 8000 y 12000, depende de la calidad del núcleo. Bueno, todo esto no se complique en la vida. Yo ahora voy a hacer algo muy simple que para algunos técnicos a lo mejor lo ven demasiado simple, pero funciona y se puede hacer un transformador con simplemente una división solamente. Yo me he tomado el trabajo de calcular todas las fórmulas y reducirla a una simple división. Esa fórmula la tengo acá, ahora le explico. A ver, así
Para 220 volts, la fórmula es 9.909 dividido la superficie del núcleo. Y para 110 volts, como tiene otra frecuencia que son 60 Hz, la fórmula es 4.129 dividido la superficie del núcleo. Quiere decir que yo lo que he logrado es sacar todos estos elementos y dejar solamente la superficie del núcleo. Yo fabriqué una constante, que es esta, la de 9.909, y solamente he dejado como incógnita o como dato la superficie del núcleo. La superficie del núcleo es muy importante saber cuál es. En este caso yo tengo un transformador abierto acá, desarmado. La superficie del núcleo es esta. Este largo por este ancho. Es toda la cantidad de campo magnético que pueda, de líneas de fuerza que puedan pasar por este núcleo. En realidad esto es una E, pero es exactamente igual. Esta superficie está dividida en dos, en los extremos. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera un chorro de agua, entra en el centro y se distribuye la mitad para cada lado. Y después va cerrado, y en este caso, lo muestro ahí porque es bastante incómodo, lo voy a ahí. En este caso el campo magnético llega acá arriba y se distribuye la mitad para cada lado, y rápidamente, como tiene un buen camino, que es la parte del núcleo, circula en el centro. Como el bobinado va en el centro, tengo que saber cuántas vueltas lleva. Bueno, eso se hace de la siguiente forma. Se bobina sobre un carretel, que es este que ya se lo mostré. El carretel va puesto acá, previa bobina. Lo importante es saber el diámetro del alambre y la cantidad de vueltas que va a tener. Como la cantidad de vueltas es función de la superficie que esto tiene, y la fórmula esa que yo le expliqué, donde influye la frecuencia, influye la cantidad de líneas de fuerza que van a pasar por este núcleo de la superficie, pero yo lo he simplificado haciendo una sola cuenta. Ahora vamos a calcular para este transformador el valor que nosotros hemos determinado. Vamos a sacar la superficie del transformador ahí, y yo le voy a medir. Tiene 50, a ver si ustedes lo pueden ver en el coso. A ver, 50, ahí. Tiene 50 de ancho y lo pongo así para que ustedes lo puedan ver en la cámara, y tengo que ir a la izquierda, a ver, por 80 creo que yo lo tenía. A ver, lo voy a poner en 80 por 80. No, tiene menos. Ahí está. Ahora me voy a fijar. Por 65 aproximadamente. 50 por 65. A ver, lo voy a medir de nuevo. Bueno, por 66. 5 centímetros por 6 centímetros con 6 milímetros. Esa es la superficie. Como es un cuadrado, la superficie es lado por el largo. Va, un cuadrado no es un rectángulo. Lado por lado, el largo por el ancho. Bueno, ahora vamos a sacar la cuenta de la superficie de este transformador que vamos a calcular para hacer el autotransformador. Dijimos que lo que interesa es este lado del centro del núcleo. Ya explicamos que el campo magnético sin ningún núcleo tiene dificultad en pasar la línea de fuerza. Lo que estamos haciendo es agregando un hierro para que la línea de fuerza camine tranquilamente por el campo que ha producido, que el campo magnético tenga la facilidad de recorrer el circuito mejor que en el aire expuesto. Bueno, ahora lo voy a borrar esto. La superficie del núcleo ya dijimos cómo se mide. Depende, si es un círculo, el centro del núcleo donde va a circular el campo magnético es pi por radio al cuadrado, pero en este caso es un simple rectángulo que tenía 50
por 6,6. Esto se hace en centímetros. 5 centímetros por 6 centímetros. 5, si hacemos esta cuenta, vamos a sacar la superficie. Bueno, la cuenta da 6.6 por 5 igual a 33 centímetros cuadrados. Esta cuenta da 33 centímetros cuadrados de superficie. Quiere decir que en este caso, ahí faltan chapas, pero las que yo medí me da una superficie de 33 centímetros cuadrados. No importa las placas que falten en el armado del transformador, porque en realidad yo voy a calcular para esa superficie cuántas vueltas de alambre. Como yo dije que es lo mismo, para 220 volts es 9.909 dividido 33. Esta división que está acá me va a dar el número de vueltas, que es fundamental, porque yo quiero saber cuántas vueltas voy a necesitar para un núcleo de 33 centímetros. Ya le dije, la superficie solamente por donde camina el campo magnético. Yo hago esta división y me tiene que dar el número de vueltas para ese núcleo. Sería 9.909 dividido 33 centímetros. 300 vueltas, 327 sale 300 vueltas, punto 27. Esto lo vamos a eliminar porque es muy pequeño. Vamos a calcular que son el número de vueltas del primario, calculando esta fórmula que yo simplifiqué a solo 9.909 dividido los 33 centímetros cuadrados, me da 300.27 vueltas. Esto es una fracción de una vuelta, entonces la vamos a eliminar, le vamos a dar un margen. Vamos a poner 300 vueltas. 300 vueltas de alambre. Quiere decir que si yo al núcleo le doy, a este carretel que está acá, le doy 300 vueltas de alambre, me va a ser suficiente para generar un campo magnético que va a circular por ese núcleo, de acuerdo a la intensidad de flujo que tiene los 8.000 que yo calculé por centímetros cuadrados. Bueno, entonces el transformador sería de la siguiente forma. Voy a borrar acá porque ya no me cabe en ningún lado. El transformador sería así. Dijimos que para 220 volts vamos a tener 300 vueltas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El transformador tiene una entrada, un conjunto de vueltas que son las 300, y acá vamos a tener 220 volts. No estoy haciendo el núcleo. Si lo dividimos al medio, vamos a sacar 110. Quiere decir que entre este extremo y el otro que es común, tenemos 110. Acá tenemos un transformador que ha transformado 220 de entrada y tenemos 210 de salida. Calculando 150 vueltas vamos a tener 110 volts de salida. Ahora lo importante es saber qué potencia vamos a necesitar. Para un aparato determinado. Supongamos, la potencia de entrada de un transformador es igual a la potencia de salida, con algunas pequeñas pérdidas. Supongamos que queremos hacer andar toda la casa y pongámosle que el consumo en un momento son de 3.000 vatios. Entonces, lo vamos a hacer más redonda la cuenta. El consumo es de 2.200 vatios, generalmente es más, está cerca de entre 3 y 5.000. Vamos a hacer un transformador de 2.200 vatios. Quiere decir que en el primario tiene que consumir 10 amperes. ¿Por qué? Otra vez a la cuenta. 220 volts, que ya es fijo, multiplicado por 10 amperes, nos va a dar 2.200 watts. Quiere decir que el transformador ya sabemos que tiene que consumir 10 amperes. Para este caso, buscamos un alambre
tenemos que darle 300 vueltas de un alambre determinado que sea capaz de consumir 10 amperes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el transformador tiene que tener 2200 watts. Para que eso se produzca, tenemos que hacerlo consumir 10 amperes y tenemos que poner un alambre capaz de consumir, que deje circular por su superficie mínimo 10 amperes. De esa forma vamos a tener 2200 vatios acá y de este lado indudablemente hay otra vez 2200 vatios. Quiere decir que en la salida, para que coincida eso, debería salir una salida de 20 amperes. A ver si no me he confundido. 2200 watts de entrada, porque es 10 por 2, 20, debe ser igual a 110 por 20 amperes. Y eso es igual a 2200. ¿Qué pasó acá? Subió el voltaje y bajó. Subió el voltaje, el amperaje que necesito es menos. Cuando el voltaje baja, el amperaje que necesito es más. Por ese motivo, la potencia se tiene que mantener. En este caso, el alambre del secundario sería de 20 amperes. Pero como este es un autotransformador donde no tiene alambre secundario, por lo menos las primeras 110 vueltas para los 110 volts, que serían 150 vueltas, las primeras 150 vueltas, que es la mitad, tienen que ser de un alambre que soporte 20 amperes. Y después se pueden hacer las otras 150 con un consumo menor de un alambre de 10 amperes. En este caso tiene que consumir 20 amperes acá abajo y 10 amperes arriba. Esto es siempre hablando de un autotransformador. Si fuera un transformador, se hace así. Se pone un transformador común, ¿no es cierto? Se pone un secundario con 150 vueltas. 150 acá y 300 acá. Entonces, entran 220 y sale 110. Y la potencia, como tiene que ser igual, acá va a consumir 10 amperes y acá va a consumir 20 amperes. Esto es un transformador. El autotransformador es usar el mismo bobinado del primario para sacar una derivación y de esa forma se puede simplemente usar un común, que es este, y un punto medio acá para sacar la mitad de la tensión, 110. Si nosotros al revés ponemos 110 volts de este lado, vamos a obtener 220 de este lado. O sea que el autotransformador puede llegar a ser reversible. La potencia del equipo debe ser de acuerdo a la potencia del aparato. Si yo quiero hacer andar un microondas, que es de 500 vatios, 1000 vatios, solamente hago un transformador de 1000 vatios. Si yo quiero hacer andar una computadora de 110, hago un transformador de muchísimo menos vatios, que son 50 vatios aproximadamente. Si quiero hacer andar toda la casa, tengo que hacer un transformador tan grande como el consumo máximo en un momento determinado. El lavarropa, el microondas, todo, sumar todo. Si decimos que en ese momento consume 5000 vatios, va a tener que ser de 5000 vatios. Bueno amigos, la fórmula es la misma. Usan esa fórmula que es una simple división, que es donde yo he centrado la mayor posibilidad de fabricar un transformador en una persona que no tiene tanta matemática. Simplemente divide esa constante que yo hice por la superficie. Y la superficie la sacan del desarrollo de un transformador de donde circula el campo magnético. En la circulación del campo magnético es un circuito, pero un circuito magnético que tiene una salida y una entrada. El campo magnético va del norte al sur o del sur al norte, pero siempre pasando por un ambiente que en este caso es muy conveniente que sea hierro, porque en el aire, si no tuviera núcleo, cambia toda la fórmula, porque al no tener las 8000 esas que puse ahí abajo, está determinado la cantidad de líneas de fuerza que pasa por un núcleo. Si yo le saco al aire, va a hacer muchísimas más vueltas, porque ya no va a estar dividida esa fórmula por 8000, sino va a estar dividida por 1 o 2, y la cantidad de números exactos. Si nosotros usamos un núcleo con mejor permeabilidad, la cantidad de vueltas van a ser menos todavía. O si aumentamos la frecuencia en vez de 50,
por ejemplo, en las fuentes reguladas, la frecuencia está mucho más alta, está en 20.000 Hz o un poco más. Entonces el núcleo se achica, no necesita una superficie tan grande. Porque todo depende de esa fórmula. Más frecuencia, menos superficie y menos núcleo. Amigos, no sé si lo entendieron, pero he tratado de explicarlo lo mejor posible. Si hay algún inconveniente, vamos a intentar hacerlo nuevamente. Pero determinen la facilidad que yo le he dado, que con una simple división ustedes pueden llegar a calcular un transformador o un autotransformador. Denle like si les gustó y sigamos con nuestro canal.